Hola, doctora Lisset. Buenos días, buenas tardes ya. Saludos hasta Pico, Tamaulipas. Oscar, amigo, un abrazo. Que está pendiente la salida a Valle de Bravo. Gema Lorena. Saludos, doctora Gema, de donde nos escucha y nos ve. Pues bueno, creo que son un poquito más allá de las 12. Tuvimos un poquito de problemas para iniciar esta charla, para conectarnos. Pero ya gracias a Dios ya creo que todo está bien, creo que se escucha perfectamente. Saludos hasta Zacatecas. Doctora, gracias por seguirnos, por escucharnos. Carlos Frías, un abrazo, Carlitos, cuídate mucho. Sí, la verdad la situación con esta pandemia nos está poniendo a muchos de nosotros de cabeza y creo que no somos los únicos. Doctora Guadalupe, gracias. Un abrazo, cuídese mucho. Es muy triste darnos cuenta de la realidad de las cosas. De Teayo, doctora Betanzos, creo que es de Bolivia. Soy el doctor Ábalos, sí. Sí, darnos cuenta que algunos amigos cercanos tristemente no tienen la oportunidad de salir de adelante de esta pandemia, pero bueno, no nos queda más que cuidarnos y cuidar a los demás, ¿sí? Y estas charlas iniciaron con ese propósito, tratar de tener un motivo para estar conectados, para estar pensando en otro tipo de cosas, ¿sí? Hoy quiero platicar con ustedes. Saludos hasta El Salvador, doctora Silvia de Rivas, Verónica Aldama de Michoacán, gracias por escucharnos. Y les decía, ha sido mucha la constancia con que me piden que hable de caninos retenidos, y es un tema que yo he tocado con mucha frecuencia al aire con ustedes, sí, a lo mejor desde mi perfil, por eso es que no estaban aquí en esta página de un servidor. Saludos hasta Guayaquil, Ecuador, gracias por escucharnos. Sí, y pues hoy voy a tratar de compartirles algunos tips, algo que hace sencilla la atracción de caninos, y la atracción de caninos y dientes retenidos pues es algo que nos cae a diario y cada vez más frecuente en nuestra consulta privada, y la verdad es algo muy interesante, algo que a mí me apasiona. Creo que entre más difícil es el caso, más divertido resulta y más apasionante, sobre todo cuando las cosas salen bien, ¿sí? Si hay algún casito que no es tan fácil y que se complican las cosas. Doctora Maribel Espinosa, saludos hasta Hidalgo, y por aquí se me escapa alguien de Veracruz, la doctora Mendoza Mur Arias de Veracruz, saludos doctora, gracias por escucharnos. Ángela Ordóñez de Colombia, muy constante doctora Ángeles, le agradezco, un fuerte abrazo hasta Colombia. Sí. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de caninos retenidos y voy a presentar algunos casos. Me voy a detener un poquitito más de tiempo en las diapositivas que tengan algún tip que compartir. Realmente es una serie como de aproximadamente 4 o 5 casitos que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Y la forma en que yo hago esta terapia con los pacientitos que tienen órganos retenidos, específicamente hoy caninos retenidos, ¿sí? Naili Pérez Ávila, saludos doctora, gracias. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a invertir nuestra imagen. Voy a tratar de compartir esto. Ok. Permítanme un segundito. Ok, no, bueno, continuamos. Voy a apagar la luz y voy a enfocar el monitor. Guadalupe Cortés Arenas hasta Iztapalapa. Saludos, un abrazo. Denise Franco, buenas tardes, doctora. Y vamos a comenzar, vamos a hablar de caninos retenidos. Y les repito, me han puesto algunos comentarios medios fuertes, pero realmente las críticas construyen, sí, hay que tomarles el lado bueno. Yo les platico que no son conferencias, que son más que nada charlas entre amigos, y se trata más que nada de compartir, de pasar
un momento pues de formación, ¿sí? O de cambio intercambio de experiencias, que una charla 100% académica. Si nos pusiéramos a hablar desde el aspecto académico, pues yo les tendría que hablar desde la fabricación y características de cada uno de los alambres, las medidas y cosas por el estilo, y nos llevaría muchísimo tiempo. Y la intención de un servidor es mantenernos ocupados en cosas que nos puedan servir y tratar de compartir las cosas como yo las hago, ¿ok? ¿Sí? Les voy a hablar de algunos casos de pacientes con órganos retenidos. Este fue de mis primeros pacientes aquí en la Huasteca Potosina, ¿sí? Aquí en la Huasteca Potosina, y pues por eso es que hay pocas fotografías, pero tiene cosas interesantes el caso de esta señorita, sí, cosas que tendríamos que valorar antes de tomar la decisión de realizar un caso, de realizar un tratamiento, ¿sí? La forma en que vamos a abordar el caso, los factores de riesgo, y yo creo que desde mi punto de vista esto fue muy arriesgado porque la paciente presenta retención de caninos retenidos en la arcada superior, una tendencia clase 3, ¿sí? Ausencia de los caninos obviamente a nivel de las arcadas porque se encuentran obviamente retenidos, pero yo consideraría, o deberíamos de considerar, que todos los órganos dentarios en la arcada superior que se encuentran presentes están en buena posición. A lo mejor una opción hubiera sido tomar el premolar, los premolares superiores como caninos y hacer la extracción de caninos, ¿sí? Pero ahí entran muchos factores a considerar, entre ellos la habilidad que nosotros tengamos para mover estos dientes, la ubicación del canino, si verdaderamente tiene pocas posibilidades de ser llevado a la posición que le corresponde, ¿sí? Y qué posibilidad existe, si es un margen demasiado amplio de posibilidad de que esto salga bien, pues hagámoslo. Creo que el canino es uno de los dientes más resistentes en nuestra cavidad bucal y pues vale la pena llevarlo a su lugar. Y en el caso de Yaritset, pues se hizo la cirugía, se colocó un elemento de anclaje como es el arco transpalatino. Al momento de hacer la cirugía, soy de las personas que si está en mis manos poder realizar la cirugía, pues yo la realizo. No me gusta descubrir en exceso los órganos dentarios, ¿sí? No me gusta liberarlos ¿Se desconectó? Ok, todo bien, creo que se volvió a conectar. Bueno, no me gusta descubrir por completo los órganos dentarios, es decir, con que yo logre visualizar una superficie de esmalte lo suficientemente amplia para colocar un botón de tracción, con eso empiezo yo a traccionar el diente. Y obviamente mis movimientos van a ir dirigidos a tratar de posicionar el órgano retenido, en este caso el canino, en la mejor posición. Saludos hasta Colombia, doctor Alvin Mayorga, ¿sí? Y en este caso los botones quedaron colocados en las caras palatinas, ¿sí? Y desde ahí inicié la tracción de los caninos, ¿ok? Utilicé el arco transpalatino, les recuerdo, son de mis primeros casitos, utilizaba todos los elementos de anclaje que estuvieran a mi alcance. Hoy soy un poquito más aventado y casi todo lo hago con los alambres, ¿sí? Y una vez que los caninos hicieron su erupción, saludo doctora Lourdes Herrera, creo que es de Ciudad de México, gracias doctora, ¿sí? Coloco dos botones y empiezo a hacer el giro de los caninos, ¿sí? Si ya me permite la colocación de un botón por la cara vestibular y yo tracciono hacia distal, esto va a provocar que el canino empiece a girar y a tomar la posición que a mí me conviene como ortodoncista, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo de cómo lo voy traccionando, cómo están los dos botones colocados. Ya no hago caso del botón de la cara palatina, sin embargo no lo retiro porque en algún momento pudiera yo utilizar una cupla traccionando el botón palatino hacia la parte mesial y esto va a provocar un giro más rápido de nuestro órgano dentario. Saludos a Sinaloa, Naisim Jasso. Ok, continuemos. Ahí tenemos en la arcada inferior prácticamente yo hago mi cierre de los espacios. Se optó por extracciones de primeros premolares inferiores, ¿sí? Secuencia de arcos, y yo desde que llego a una 0.18 ya me
ya empiezo a utilizar las ligaduras para nivelar y al mismo tiempo voy cerrando los espacios. Esto es para la arcada inferior y vean cómo tracciono para girar el órgano, el canino retenido e ir girando la cara vestibular hacia el lugar que le corresponde, ¿sí? Martita Céspedes, saludos hasta Perú, gracias. Ok, vean el alambre, por aquí se encuentra un loop que es como una forma de mantener la longitud de arco constante de tal forma que no se me va a cerrar el espacio que yo tengo disponible para los caninos. Es un elemento de anclaje que yo utilizo durante el tratamiento y que lo utilizo con mucha frecuencia. Un acercamiento de lo que es la utilización de los elásticos, ¿sí? Y vean, en este caso yo ya no lo hago de la misma forma, ahorita la van a ver en la secuencia de fotografías que voy a compartir con ustedes. Sin embargo, de los elementos de anclaje que yo estuve utilizando, permanece el arco transpalatino, ¿sí? Y ferulizo por bloques los órganos dentarios que se encuentran presentes en la boca que ya estaba nivelado. En este caso ferulizo el premolar con el 6, con el primer molar, ¿sí? Y ferulizo toda la región anterior y empiezo a traccionar. Ya coloqué un bracket y al colocar el bracket ya tengo más control sobre el canino retenido y lo empiezo a llevar hacia la cara vestibular. ¿Okay? Les recuerdo, este es un caso de apenas hace 20 años. Ahí tenemos una fotografía oclusal. Sigo manteniendo el botón, ¿sí? No lo retiro puesto que está muy bien adherido. Sí, ya cuando considere yo que verdaderamente no lo voy a ocupar, pues bueno, lo tendré que retirar. Y aquí se ve claramente cómo están ferulizados primer molar con el segundo premolar y cómo están ferulizados por debajo del arco principal todos los incisivos anteriores. Y esto representa un elemento de anclaje para evitar efectos colaterales en el momento de estar traccionando, ¿sí? De otra forma, seguramente el lateral estuviera pagando la factura porque tenemos un alambre muy flexible con el que estamos traccionando el canino hacia el arco principal. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Y la pacientita pues terminó con estas características, ¿sí? Una clara tendencia clase 3 que era pseudo clase 3, un perfil muy aceptable y dentalmente terminó con esas características. Obviamente aquí nos va a faltar una coronita que le corresponde al protesista colocarlo, pero repito, es un caso de mis primeros casos hace aproximadamente 20 años, ¿ok? Y ahí tenemos las fotografías oclusales, ¿sí? Y una fotografía del perfil ya terminado nuestro caso, ¿sí? Desapareció la clase 3 y aquí tenemos uno de los caninos retenidos. Espero que empiecen a llegar las preguntas, ¿sí? Y bueno, vamos a pasar con otro caso donde les voy a compartir algunos tips importantes, ¿sí? Esta paciente, cuando llega a consulta con un servidor, llega con una serie de radiografías panorámicas previas a otro tratamiento de ortodoncia. Es decir, aquí voy a hablar de un caso de iatrogenia que está interesante. Laura Bonilla, ¿a qué me refiero con ferulizar por debajo del arco? Pues bueno, aquí yo le decía a doctora Laura que actualmente yo ferulizo o utilizo uno de los arcos principales como un elemento de anclaje, ¿sí? Ferulizo, fijo completamente con una ligadura del 10 los 4 incisivos anteriores, por ejemplo, ¿sí? Hasta por debajo de todas las aletas y después coloco el alambre de Nitti en lo que es el slot del braque, ¿sí? De esta manera los cuatro dientes anteriores están ferulizados los 4 en sí para formar un bloque de anclaje, ¿sí? Son 4 dientes en contra de los caninos. A eso me refiero, doctora Laura. Bueno, vamos a continuar con el caso de Ana. Saludos hasta Pachuca, doctora Yolanda García, gracias por vernos y escucharnos. Y les decía que en el caso de esta pacientita, la madre de familia llegó con las radiografías previos al tratamiento anterior de llegar con un servidor, ¿sí? Y vean, y yo les pudiera decir que viendo la radiografía, efectivamente tenemos caninos retenidos, tenemos que pensar en qué vamos a hacer para que estos caninos bajen y lleguen a la posición adecuada, ¿sí? Y yo, si este paciente me hubiera llegado en ese momento, la terapia hubiera sido completamente diferente. Doctora Pamela Sánchez, saludos hasta República Dominicana. Un gusto saber que de todo Sudamérica y el Caribe existen algunos seguidores. La verdad es que yo me siento muy satisfecho, porque en 2 meses y medio
hemos llegado casi a los 6,500 seguidores. Quiere decir que tengo un gran grupo de amigos ortodoncistas en toda América. Ok, les mencionaba, si a mí me hubiera llegado este paciente con estas características, quizás yo hubiera extraído todos los dientes infantiles, de tal forma que la erupción de los caninos fuera más pasiva, ¿sí? Pero bueno, el dentista, el ortodoncista o el dentista anterior optó por iniciar un tratamiento de ortodoncia y vean lo que sucede, ¿ok? Esa radiografía es del 2013, ¿sí? Optó por colocar brackets en vez de hacer las extracciones, ¿sí? Y lo que sucede es que si ustedes colocan un bracket en un diente permanente que tiene relación con un diente retenido, muy probablemente lo que van a provocar es que el diente retenido y en este caso el incisivo lateral que está cercano al diente retenido gire. Es cuando uno deseara que colocaran mal el bracket, pero lo colocaron bien, se empieza a verticalizar y choca con el canino, provocando la destrucción de la raíz de canino y central del lado problema, ¿sí? Gracias, doctora Alicia Navarrete, saludos hasta Ecuador, Diego Mejía, saludos, doctora Rosalena Villón, hasta Ecuador también, muchas gracias. Karen Carreño, hasta Ecuador, muchas gracias. Esteban Silva, Ciudad de México, saludos a Ecuador. Doctor, supongo que es doctor Nieves, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Y les decía que no es conveniente colocar brackets cercanos al canino retenido, porque sucede lo que sucedió en el caso de esta paciente, como el lateral tuvo contacto con el canino y empezó la resorción, ¿sí? Juan Carlos Martínez, León, Guanajuato, gracias Juan Carlos, un abrazo, ¿sí? Continuemos. Pues bueno, la paciente llegó con un servidor el 11 de diciembre, tal como llegó. Les voy a presentar las fotografías, ¿sí? Vean, aquí están los brackets pegados, desconozco qué alambre sea pero está muy flexible, probablemente sea una 0.14, una 0.16, no tiene brackets a nivel de premolares del lado izquierdo, uno del lado derecho, y aquí hay un canino retenido. Radiográficamente, ¿cómo se encuentra esta paciente en el momento de la consulta? Pues vean, con un arco transpalatino, el incisivo y el central muy comprometidos, con raíces reabsorbidas, ¿sí? Y un canino retenido, ¿sí? Obviamente yo paciente, así es como llega con un servidor, y le hago la aclaración de que en el caso del incisivo central y lateral del lado derecho, pues se encuentran muy comprometidos, y que se iba a hacer todo lo posible por rescatar a estos dientes, ¿sí? Saludos hasta Tijuana, doctora Erika Bu. ¿Y qué sucede? Pues iniciamos el tratamiento de ortodoncia. Ahí tenemos el canino visto en una radiografía lateral y en una radiografía oclusal. Permítame un segundito. Se prendió la luz. A ver, un segundo, por favor. Ahí está. Y en una radiografía oclusal observamos cómo el canino está comprometido prácticamente más con el lateral que con el incisivo central, y cómo tiene una fase de erupción activa, ¿ok? Vamos a continuar con el tratamiento. Y vean, cuando yo tengo el problema, Pamela Sánchez, el arco transpalatal, así llegó el paciente con el arco transpalatino. Realmente yo no lo coloqué. Acostumbro tomar radiografías, sobre todo en los pacientes que vienen de otros consultorios, con toda la aparatología, para que eso me sirva como un antecedente y un elemento de diagnóstico, y sobre todo un elemento de defensa, ¿sí? Yo estoy recibiendo una paciente con un lateral comprometido, con un diente retenido, ¿sí? Y esta radiografía sí ya es de mi consulta. Y les decía, si el problema lo tengo en la arcada superior, como en este caso, pues me paso mucho tiempo trabajando en la arcada superior hasta lograr un buen avance, y después trabajo con arcada inferior, ¿sí? Daisy Villegas hasta Michoacán, saludos. Por aquí había una pregunta que no contesté.
no sé si la estoy contestando. No coloco arco transpalatino. A la fecha, ya con algunos años de experiencia que tengo, hay muchos elementos de anclaje que yo ya no utilizo, casi todos los hago con el arco principal. Y les decía, ¿cómo llevé a cabo este tratamiento? Pues me dediqué a colocar secuencia de arcos, ¿sí? Y la cirugía del canino para colocar un botoncito y a través del botoncito jalar. ¿Qué voy a hacer? Pues tomar en consideración el vector de fuerza para tracción del canino. ¿Sí? Lo voy a extraer desde segundo premolar superior del lado derecho al canino y lo voy a jalar hacia la posición que le corresponde y dejando en libertad el lateral. El lateral no cuenta con bracket, quedó completamente libre y vean cómo se logró liberar y sacar el canino de la zona del ápice del incisivo lateral, ¿sí? ¿Por qué no le pongo bracket? Para que tenga libertad de defenderse e irse en la dirección que a él se le facilite para salir de la zona de agresión del canino, ¿sí? Y así de esta forma, pues yo prácticamente me protejo y realmente yo no estoy haciendo ninguna fuerza contra el incisivo lateral, ¿sí? Estoy dejando que él tenga la libertad de movimiento y prácticamente pues creo que se ha logrado, se ha sacado el canino de la zona de conflicto. No puedo hacer nada por la resorción radicular, sin embargo, respeté la presencia de los órganos dentarios y continué con el tratamiento, ¿sí? Posteriormente, ya para el 15 de junio por aquí la doctora Carl Collin me dice, si hubiera hecho extracción sería así, doctora, solo que el caso yo no lo recibí con las radiografías que usted vio al principio del tratamiento, son radiografías que la paciente o la mamá de la paciente conservó y después me las trajo y me sirvió como referencia para ver qué hicieron antes de un tratamiento de ortodoncia. Y efectivamente, yo hubiera hecho extracción seriada, lo mencioné, hubiera extraído todos los órganos dentarios infantiles, ¿sí? Y vería cómo reaccionaban los caninos a ver si cambiaba la posición o de otra forma hubiera adelantado la tracción del canino desde la parte alta para no comprometer al incisivo lateral, ¿sí? Ahí queda aclarada la pregunta y la duda de la doctora, ¿sí? Y les decía, continué con el tratamiento, logré brincar el canino de la zona del lateral y entonces sí, inicié la tracción del canino que iba a ser de una forma vertical prácticamente. Un factor muy importante para saber si la tracción del canino va a ser exitosa es que el ápice esté colocado más o menos en la posición que le corresponde, ¿sí? No importa que esté alta, pero si está en la posición, ustedes van a hacer giros de la corona del canino y va a ser muy sencillo que esto baje. Si es un canino que en el ápice se puede encontrar entre primero y segundo premolar, inclinado hacia distal o muy hacia mesial, las posibilidades de éxito de esa tracción de caninos disminuyen considerablemente, ¿sí? Vamos a continuar. Vean. Saludos hasta Michoacán. Doctor Miguel Mandujano, yo no coloqué el arco transpalatino, por el contrario lo eliminé. La paciente llegó con arco transpalatino como parte del tratamiento. Tania Robledo, yo hago todas las cirugías o la mayor parte de las cirugías de los caninos y las hago de la forma tradicional y con una radiografía panorámica, ¿sí? En algunos casos ya pido tomografía, ¿sí? Pero son para más complejos. Rey Franco, ¿en qué semestre ves estos casos en la universidad? Realmente no son casos clínicos para ver en una universidad, sino más bien para verlos en una especialidad, doctor. Sí, pero qué bueno que la inquietud le nace a nivel universitario. Ok, y les decía, continué con el tratamiento de ortodoncia, ¿sí? Ya están involucrados todos los órganos dentarios y ya está el canino en la posición que le corresponde. Y recuerden, la longitud que tenía radicular en lateral y central prácticamente se mantiene constante. Aquí está un comparativo de cómo se recibió el paciente traía el arco transpalatino al momento en que un servidor lo recibió, pero tenía la resorción de los órganos dentarios, ¿sí? Y permanecen exactamente las mismas características. ¿Qué tenemos que hacer para que la longitud radicular se mantenga? Utilizar fuerzas ligeras, periodos largos de tiempo, y esto tiene que bajar y llegar a la posición que le corresponde. Por aquí me pregunta el doctor, el canino estaba por vestibular palatino. Muy buena pregunta, doctor. Estaba por la cara vestibular y eso facilita la tracción en lo más alto
de la arcada superior, ¿sí? Y evita el contacto con las raíces de los órganos que ya se encuentran presentes, es decir, el canino estaba por la cara vestibular, ¿ok? Ella es la pequeña, no era un caso de extracciones. Si yo hago extracciones, hubiera disminuido muchísimo el volumen de sus labios y no le hubiera favorecido, ¿sí? Por eso es que manejé los espacios, hice la cirugía, traccioné el canino primero para verticalizarlo y después para descenderlo y llevarlo a la posición. Y de esta manera terminó el caso de la pacientita, ¿sí? Ok, ahí tenemos las fotografías del paciente, y ese es un caso más sencillo, el caso de... Podría repetir la referencia de colocación del bracket en relación a o respecto al ápice para traccionar. Erika Bu, realmente no es la colocación del bracket, doctora Erika, es la posibilidad de éxito de tracción de un canino. Si el canino se encuentra, el vértice del canino se encuentra lo más cercano posible a la posición que le corresponde en un canino en oclusión, ¿sí? Es decir, puede estar más superior o más inferior, pero siempre en la posición, bueno, tiene que estar más superior, ¿sí? El ápice, eso quiere decir que la corona es la que está fuera del lugar. Cuando ustedes traccionen la corona, va a ser un movimiento prácticamente para redirigir la angulación del canino, ¿sí? Y eso va a ser mucho más sencillo que si ustedes tienen un ápice muy alejado de la posición final del canino o donde debe terminar el canino. Eso sería un movimiento de traslación que tendrían que transportar el canino en cuerpo, y eso es mucho más difícil que inclinarlo únicamente. Doctor, si el canino está retenido en palatino, doctora Pamela, si el canino está retenido en palatino y al momento de hacer la cirugía se hace un canal conductivo, ¿hay posibilidad de que erupcione por sí solo o es obligatorio traccionarlo? Doctora, para que se considere que un canino esté retenido, debe de haber pasado el periodo de erupción del mismo. Es decir, yo hablaría de aproximadamente después de los 15 años. Les decía, yo no hago un canal conductivo, ¿sí? A mí me interesa que el descenso del canino, aunque esté en palatino, sea de una forma pasiva, de una forma lenta y por periodos largos, ¿sí? Si yo hago un canal de erupción, pues sí lo voy a traccionar más rápidamente, pero quizás pueda tener otro tipo de problemas. Y así es que a mí no me gusta el canal, a mí me gusta que me liberen el canino, una superficie con desmante donde sea posible colocar un botón de tracción. ¿Qué tiempo tardó para traccionar el canino en el caso de la niña, doctor Giovanni Pérez? Pues fue relativamente rápido, doctor. Estoy hablando de que era un canino que estaba inclinado y que lo único que hice fue verticalizar y después descender. Aproximadamente creo que 2 años para poderlo, 2 años y medio para poder terminar el caso como se los presenté. Pamela Sánchez, Vanessa Pérez López colocó el botón. ¿Cómo fue que se fue haciendo la tracción? Coloco el botón, en aquellos casos donde tengo que hacer cirugía, coloco el botón, coloco 4 porciones, un alambre de trenzado de ligadura del 10, que está formado prácticamente por 4 alambres al momento de trenzarlo, ¿sí? Y de esta manera tengo un gancho muy resistente que yo saco de la encía, y a partir de ahí es de donde yo realizo la tracción, doctora Vanessa Pérez López, ¿ok? Bueno, vamos a continuar con este caso porque son varios casitos y lo voy a hacer de una manera muy rápida. Otro pacientito donde tiene caninos retenidos, pero son caninos retenidos, yo les decía, de una manera mucho más sencilla que el resto que hemos visto. ¿Por qué mucho más sencilla? Aquí tuve que considerar, echar para un lado la posibilidad o el analizar el perfil del paciente, porque a pesar de tener caninos retenidos ya presentaba resorción de los primeros premolares superiores, y estos tenían muy mal pronóstico. Entonces no me quedó mucha opción de tratamiento más que extraer los premolares superiores, extraer los inferiores y manejar este caso como un caso de cuatro extracciones, ¿sí? Y esperar a que las cosas salieran bien para que este canino erupcionara, porque prácticamente ya tenía un proceso de formación quística. Vean cómo el saco pericoronario prácticamente casi abraza todos los órganos, todo el canino, ¿sí? Y ya se estaba comprometiendo. Aquí estamos hablando de algo patológico, ocasionado por la retención del canino en contacto con los primeros premolares superiores. Por aquí se me escapa una pregunta.
¿Qué arco utilizo para traccionar? Doctora Tere, al final de la charla le voy a citar algunos ejemplos de cómo tracciono actualmente los caninos con excelentes resultados. Utilizo 2 arcos, un arco pesado y un arco ligero, ¿sí? Y el que se encarga de la tracción es el arco ligero de NITI 12, ¿ok? Les decía que ese premolar está retenido, ¿sí? Se hicieron las extracciones de los primeros premolares, se mantuvo el espacio del canino, ¿sí? Y se esperó a la erupción del mismo, ¿sí? Y aquí se nota cómo prácticamente el proceso quístico tiende a desaparecer al momento en que abre a la cavidad bucal, y esto fue relativamente sencillo, cuestión de esperar y llevar a arco estos caninos, ¿sí? Afortunadamente todo salió bien con el chico que ustedes están viendo, y aquí está un casito interesante, ¿sí? Saludos desde Nicaragua, doctora, muchísimas gracias por vernos desde Nicaragua. Ok, este es el caso de una niña con excelentes características faciales, ¿sí? Cómo se mantuvo el espacio del canino. Si no tengo ningún problema con el espacio del canino, como en el caso anterior del joven Edgar, doctora Yossi Hernández, no hay necesidad de colocar ningún mantenedor. Sin embargo, puedes hacer dobleces para que si ya tienes un control del espacio, para retener el bracket, un doblez en la cara mesial del bracket distal y un doblez en la cara distal del bracket mesial, en este caso lateral, y del segundo molar. Y de esa forma tú tienes asegurado el espacio que ya lograste por algunos otros métodos, ¿sí? Ok, más adelante va a salir algún ejemplo seguramente. Y les hablaba, aquí tenemos una chica con excelentes características faciales, ¿sí? Con un canino retenido. Por aquí está el canino retenido también, por la cara vestibular. Y aquí lo más interesante es que está prácticamente entre la región de lateral e incisivos superiores, ¿sí? Y ahí es donde entra el dilema, ¿sí? Si yo hago tracción si yo colocara bracket en todos los órganos dentarios, voy a provocar que estos dientes choquen entre sí, la raíz del lateral contra la corona del canino, y de esta forma uno de los dos tiene que perder y tiene que haber resorción de uno de los dos órganos dentarios, y voy a ocasionar un problema, ¿sí? Es algo que yo comenté en este caso con la persona que me trajo a la paciente, que es una doctora muy prestigiada de aquí de mi ciudad, ¿sí? Y hablé de la posibilidad de que esto sucediera. Si yo quiero disminuir los riesgos en relación al contacto de estos dos órganos dentarios, pues lo único que tengo que hacer es dejar en libertad el lateral, o sea, no aplicarle ninguna fuerza, de tal forma que tenga la posibilidad de defenderse por sí solo, ¿sí? Imagínense, ustedes colocan un bracket a nivel del lateral. Lo que va a suceder, ¿sí?, es que va a tender a verticalizarse y vamos a asegurar el contacto del lateral contra el canino, ¿ok? Bueno, ¿y qué hicimos? Pues bueno, necesitamos descruzar estos órganos de este canino lo más alto posible, ¿sí? Cuando el canino está por la cara vestibular, nosotros tenemos todo este espacio del vestíbulo para poder realizar nuestros movimientos. Lo único que tenemos que hacer es que los elementos que nosotros utilicemos no tengan contacto con los tejidos blandos para no dañarlos, ¿ok? Y una vez más, algo que me da excelentes resultados, pues es el tratar de ferulizar los órganos dentarios. Si a mí me interesa que se descruce lateral en relación con el canino, yo tengo que traccionar el canino hacia distal y mover la raíz del lateral hacia la parte mesial, y posteriormente verticalizar el canino una vez que ya no haya conflicto a nivel radicular entre el canino y el lateral. Por eso es que la dirección del bracket está dirigida más hacia distal, para que al momento en que este alambre NITI 12 se empiece a verticalizar el bracket, no el lateral, va a llevar su raíz hacia la parte mesial, y voy a liberar pronto el conflicto entre lateral y canino, ¿ok? Se oye fácil, pero todo tiene que ver con nuestros brackets, ¿sí? Nuestros brackets tienen información en 3 dimensiones y las tenemos que explotar al máximo, ¿ok? Vamos a continuar, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto es un brazo en alambre 36 que viene desde un botón de NAS de la cara palatina, ¿sí? Un resorte NITI que va a empezar a fabricar el espacio entre el primer premolar y lateral,
¿sí? Espacio que va a ser necesario para bajar el canino. La paciente tiene características faciales muy envidiables que si nosotros perdemos alguno de los órganos dentarios, lo que va a pasar es que se va a reprimir el tercio medio inferior y las características faciales van a cambiar de una forma muy desfavorables para nosotros, ¿sí? Juan Carlos usa cadenas, ¿cuánta fuerza aplica para un canino retenido? ¿Cuántas onzas? Ya no utilizo cadenas, doctor Juan Carlos, casi todo lo hago con alambre niti, con ligaduras. La ligadura me presenta excelentes ventajas porque si cuando tú hinchas una ligadura, prácticamente está limitada la presión que estás ejerciendo con la ligadura y la tracción tú la vas a hacer directamente con el alambre niti 12 que va por debajo, ¿sí? Las cadenas elásticas no me gustan y cuando las utilizo con fuerzas muy ligeras. Ok, vamos a continuar. Vean, en este caso yo hice la cirugía. Aquí se ve claramente la inclinación del bracket en dirección hacia... Perdón. Les decía, aquí se ve claramente, ¿sí?, cómo prácticamente el bracket está dirigido hacia distal para que el momento en que esto se empiece a enderezar, cambie la posición de los órganos dentarios ahí. Y voy a traccionar el canino hacia distal. ¿Ok? Se termina la cirugía, se coloca aquí lo que me preguntaban hace un ratito, cómo es que traccionaba. Cuando yo hago una cirugía, coloco entorcho dos alambres de acero de ligadura del 10 y cuando yo lo entorcho, este alambre, prácticamente empalmo esos dos alambres y se convierte en un elemento de tracción, en un gancho de tracción de 4 alambres, ¿sí? Y si durante el apretamiento de estos 4 alambres el botón no se me desprende, difícilmente se va a desprender al momento de estarlo traccionando. Los caninos con raíces dilaceradas, dice el doctor Eduardo Iván Villanueva, la verdad es que la posibilidad de poderlos traccionar es muy difícil. Yo lo he intentado y por ahí tengo un caso de 2 caninos inferiores con raíces dilaceradas, comprobables, que se tomó tomografía y verdaderamente estaban, y lo intentamos y lo que sucedió fue que se reabsorbieron las partes dilaceradas, pero el canino logró salir a la boca, ¿sí? Y también tengo el caso de un incisivo con raíz dilacerada. Bueno, en el caso de los caninos inferiores del pacientito, el paciente tenía 18 años, o sea que yo creo que le favoreció el crecimiento o la capacidad de resorción del hueso, que los caninos se erupcionaron, pero se reabsorbió un poco la raíz, toda la parte dilacerada de la raíz, pero si pensamos positivamente, pues creo que el beneficio es mayor que el perjuicio, que si estos caninos no se hubieran reabsorbido, tampoco hubieran podido erupcionar hacia la boca, ¿sí? Y tengo el caso de un incisivo central que estaba retenido, que no tomamos tomografía e intentamos traccionarlo, y lo que sucedió es que nos provocó una mordida abierta anterior, ¿sí? Y en un hallazgo radiográfico descubrimos que existía la posibilidad de una raíz dilacerada y efectivamente esa raíz dilacerada no permitió que el incisivo central bajara, ¿sí? O sea que es de mal pronóstico una raíz dilacerada, doctor. Gracias por la pregunta. ¿Qué alambre utilizo para el gancho, doctor Juan Carlos Martínez? Esto es un botón de NAS, sale desde la cara palatina, desde el acrílico del botón de NAS, y es un alambre del 0.36, doctor. ¿Sí? Ahí lo tienen. ¿Sí? Es un botón de NAS modificado. Tengo el botón de NAS, es un elemento de anclaje, soldo un alambre del 36, y la función del alambre del 36 inicialmente era jalar desde el ganchito que les mostré en la fotografía anterior el canino de forma recta para descruzar incisivo lateral superior derecho con el canino y poder traccionar posteriormente esto a la posición que le corresponde, doctor Juan Carlos Martínez, ¿sí? Ligadura metálica del 10 entorchado sujeto al botón de NAS. Efectivamente, doctora. Ok, y vean, prácticamente
Obviamente es un caso muy complejo, muy difícil, tanto por quien me lo refiere como por las características del caso, ¿sí? Y vean, con un poquito de tracción prácticamente yo logré cambiar en la parte alta el canino en relación con el lateral, ¿sí? La tracción no me esperé a bajarlo. Si yo me hubiera esperado a bajar, ¿qué hubiera sucedido? El espesor de hueso alveolar, es más angosto a nivel gingival que a nivel apical de los órganos dentarios. Por lo tanto, el factor de riesgo se disminuye, ¿sí? Aquí, conforme se vayan interpretando los alambres, esta raíz se va a ir primero hacia mesial y debe de bajar el canino. Ya prácticamente el canino ya está en una posición vertical. Aquí es cuestión de seguirlo bajando ahora sí en sentido oclusal, y esto pues ya prácticamente va a quedar resuelto. Ahí lo tienen, al momento de la radiografía, no sirvió el ganchito para traccionar directamente el canino. Sin embargo, el ganchito me sirvió como un elemento de protección para la encía. Hago la tracción desde el primer molar hacia el canino, ¿sí? Y estoy descruzando los caninos en la parte alta, y este ganchito está sirviendo como una protección, una barrera para que no se dañe la encía, ¿ok? Y ahí tenemos el canino prácticamente descruzado en la parte alta, el resorte NITI para tener control del manejo de espacio, ¿sí? Y pues ahí no nos queda más que seguir trabajando para traccionar el canino hacia la parte inferior. Ya una vez colocado, cuando yo tengo control del nivel o nivelados los órganos dentarios en la arcada superior, en este caso, ¿sí? Ya puedo utilizar alambres de acero, y por debajo del alambre de acero, por debajo del alambre de acero coloco un alambre NITI. Por eso les decía, por ahí un doctor me preguntaba qué fuerza utilizaba en las cadenas elásticas. Ya difícilmente yo utilizo cadenas elásticas, ¿sí? Procuro hacerlo todo con elementos metálicos, ¿sí? Si ustedes entorchan este alambre, que es una ligadura simple del 10 al alambre de NITI por debajo del arco pesado, que debe ser un acero 18, se va a flexionar el alambre de NITI, y ustedes van a medir la cantidad de fuerza. Y de todos modos ustedes saben que la flexión del alambre del NITI es muy favorable, ¿sí? Muy ligera, y prácticamente no existen fuerzas excesivas en la tracción de los órganos dentarios, ¿sí? ¿Cómo funciona esta doble ligadura? Pues les voy a hacer un ejemplo. A ver si me pueden prender la luz, por favor. Sí. Si ustedes tienen su bracket y ya somos capaces de colocar un acero pesado, sucede lo siguiente. Saludos hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doctor José Alfredo. Sí, ustedes pueden colocar un alambre pesado, ¿sí? Déjenme ampliar un poquito más la imagen, si me lo permite. Sí, pueden colocar un alambre pesado. El alambre de acero prácticamente va a servir como un elemento de anclaje entre todos los órganos dentarios. Lo que tienen que hacer es colocar un alambre NITI por debajo de ese alambre de acero, ¿sí? Después el alambre de acero, ¿sí? Y el que se va a flexionar es el alambre más ligero, que es el alambre de NITI. Todo lo demás va a funcionar como un elemento de anclaje, y es lo que están viendo ustedes en la fotografía de la diapositiva. ¿Ok? Continuemos con este casito. Es muy interesante, ¿sí? Vean, ya tenemos el canino prácticamente erupcionado, ya tenemos el lateral más o menos en una posición aceptable. Invertí la imagen, una disculpa. En una posición aceptable, ¿sí? Y seguimos traccionando el canino y descendiéndolo con ligadura. No utilizo elásticos. ¿Cómo terminó este casito? ¿Sí? Saludos hasta Michoacán, doctora Angie Ramos. ¿Cómo terminó este casito? Pues ahí tenemos a la señorita, las características faciales muy aceptables. ¿De qué calibre son los alambres? Doctora, para poder utilizar como un elemento de anclaje un acero, yo creo que debe rebasar el 18, el calibre 18. Yo utilizo el slot 22, y eso me permite utilizar con mucha facilidad alambres de acero 18 o 20, o inclusive
17 por 25. La ventaja que tiene de utilizar brackets gemelos es que pudiera quedar un poquito fuera del slot el arco más pesado y el arco más ligero en la parte baja, y el resto es sostenido con la ligadura alrededor de las cuatro aletas. Ok, ahí tenemos el caso terminado de la pacientita. ¿Cómo amarra la ligadura? Trenzándola, doctora. Existe un lápiz ligador, lo vas recorriendo a través de las aletas y lo vas intercalando con una especie de zigzag. Muy buena pregunta, Erika Bu, que si se colocan completos los arcos. No, doctora, el único arco que se coloca completo es el arco principal, que es el que va a utilizarse como elemento de anclaje, y el otro basta con que sea un segmento de aproximadamente 6 dientes, 3 para un lado y 3 para el otro, ¿sí? Que al momento en que lo traccionas a lo mejor se sale de uno de los lados, ¿sí? Pero es tan flexible que va a regresar fácilmente a su lugar, ¿sí? Rafael Arroyo, saludos hasta Veracruz, Cochamán, Veracruz. Gracias, doctor. Y les decía, esta es la señorita, vean la sonrisa de la pequeña. No era imposible empezar en extracciones porque íbamos a modificar esa cara que la verdad está muy beneficiada la pequeña, ¿sí? Y vean cómo terminamos con la paciente, ¿sí? Ahí tenemos el canino prácticamente en posición, ¿ok? Y rápidamente, un casito más. Sí llegó de cero con un servidor, es decir, no había tenido contacto con otros dentistas, ¿sí? Yo creo que soy muy afortunado porque me llegan muchos órganos retenidos y muchos casos medios complejos, ¿sí? Y no era la excepción, ¿sí? Un canino retenido, les había mostrado puros por la cara vestibular, todos relativamente sencillos. Eduardo Iván, el calibre para traccionar es el más delgado que tienes de Niti, que es el 12, bueno, al menos es el que consigo del número 12, y es con el que tracciono, ¿sí? Y con ligadura, y lo que se va a extender, se va a salir de arco el Niti 12 en dirección al órgano retenido, pero va a regresar con mucha facilidad y de una forma muy pasiva, ¿ok? Saludos, Silberto Agudelo, hasta Colombia, gracias. Bueno, vamos a continuar con Nancy. Motivo de la consulta, pues que le falta un diente. Obviamente son pacientes que vienen referidos por otros dentistas, ¿sí? Y nos falta en este caso el canino superior del lado de izquierdo, perdón, ¿sí? Y aquí tenemos el canino prácticamente retenido. En este caso está por la cara palatina, ¿sí? Y se inició el tratamiento de ortodoncia. Yo en este caso inicio el tratamiento de ortodoncia nivelando todos los órganos dentarios que puedo nivelar, y si se dan cuenta ya cuento con un arco 17 por 25, ya se alcanza a ver aquí un poquitito una superficie plana, ¿sí? Pero en ningún momento braquié el incisivo lateral, por lo que siempre he mencionado, o sea, no quiero comprometer el incisivo lateral con la posición del canino. Se hizo la cirugía y desde el momento de la cirugía ya coloco el doble alambre, ¿sí? El arco principal que va desde 6 a 6, ¿sí? Y un pedacito de alambre Niti, esta pregunta ya me la hicieron, un pedacito de alambre Niti, que va a servir como el elemento de tracción. Por aquí ¿me pudiera repetir? En eso estoy, doctora Mitzi. El arco principal va de primer molar de un lado al primer molar del otro lado, ¿sí? Es el elemento de anclaje. Y el arco Niti, aquí se alcanza a ver en esta imagen cómo alcanza a salir la puntita del arco Niti. Es un segmento de arco Niti. No les recomiendo meterlo al tubo porque no va a entrar. Tienen que dejarlo en este caso hasta nivel del bracket del segundo premolar, ¿sí? No es posible meter un arco Niti más un arco principal de este grosor, de este calibre, en el slot de un tubo o de una banda, ¿sí? Aquí les voy a mencionar un error. El bracket del incisivo central derecho está un poquitito más alto, cosa que corregí más adelante, ¿sí? Y les decía, aquí tienen como entorcho desde el gancho que se coloca al momento de la cirugía al arco Niti, ¿sí? Con una ligadura del 10 la empiezo a entorchar y esta se va a flexionar, y esta es toda la fuerza de tracción que yo voy a hacer en los incisivos. ¿Por qué coloco un guarda inferior? Yo obligo al paciente a comer con un guarda que no lleva la función de disminuir el bruxismo, sino más bien levantar la mordida para que el diente retenido tenga la facilidad de poder brincar y de esa forma
llevarlo hacia la cara vestibular sin que tenga contacto con el canino inferior o con los órganos dentarios inferiores. ¿Ok? Continuamos con la tracción de los caninos y prácticamente hago lo mismo. Cada vez que llega la paciente, coloco la ligadura, la entorcho, la misma secuencia, y lo que voy haciendo es que voy acercando cada vez más este órgano dentario retenido, ¿sí? Que en este caso estaba por palatino. Vean, más fotografías. La tracción seguimos avanzando, 9 de febrero del 19. Es un caso que no está terminado, pero es bien interesante cómo prácticamente ya está en la cara vestibular. Todas las fotografías se parecen, pero son fotografías de avance. Vean la posición en que se encuentra actualmente el canino, ya la distancia es cada vez más corta. ¿Hasta en qué momento se manda a realizar la colocación del botón? Doctora Vero Rodríguez, un servidor la hace en el momento que yo puedo hacer la tracción. ¿Sí? Si ya tengo un arco principal de acero 20 o acero 17 por 25, ya estoy en condiciones de poder hacer la tracción sin poner en riesgo los dientes que se encuentran en la arcada superior. ¿Sí? Es decir, yo no la hago, son pocos los casos en los que empiezo a hacer la tracción al momento de iniciar el tratamiento. ¿Cuánto tiempo usas guarda, doctora Ani? O hasta acomodar la mordida. Efectivamente, doctora, la segunda es la respuesta correcta. Cuando tú ya tienes el canino en la posición correcta, ya puedes retirar el guarda porque prácticamente ya brincó a los incisivos inferiores. Ok, vamos a continuar. ¿Sí? Esta es una fotografía de avance. Prácticamente el canino ya está casi en erupción en la posición correcta. ¿Sí? Vean, aquí se observa el NITI 12, aquí se observa el 17 por 25 y el botón en la cara palatina. Ok, continuemos, ¿sí? Y vean, sigo sin colocar el bracket a nivel del lateral. Ya tengo el canino, lo estuve traccionando todo el tiempo por la cara palatina, pero ya me muestra la cara vestibular. Es el momento de empezar a utilizar las fuerzas a nivel de la cara vestibular, ¿sí? Doctor, si es un segundo premolar retenido, también se deja sin poner el bracket en el primer premolar. La decisión de colocar bracket en los dientes contiguos al diente retenido va a depender directamente de la relación que existe entre la raíz del diente y el diente retenido. Si ustedes consideran que al verticalizar el diente va a haber contacto de los órganos dentarios, pues una opción es no colocar bracket al diente vecino. La otra es inclinar el diente hacia la posición que más nos favorece, y eso prácticamente lo tienen controlado ustedes con la colocación del bracket, como lo hice yo con el incisivo lateral en uno de los casos, ¿sí? Cuando se liga con ligadura, ¿cómo haces la tracción? Doctora Lupita Haga, pues prácticamente lo hacemos con ligadura, pero lo que se va haciendo la tracción es el alambre complementario, que en este caso es un ITI 12 por debajo del arco principal. Bueno, vamos a continuar con el caso de Nancy. Ya prácticamente ya el diente ya está en erupción, no está en la posición que nos hubiera gustado que erupcionara, sin embargo ya nos muestra la cara vestibular. Es el momento entonces de utilizar la cara vestibular. Colocamos un bracket. Yo les decía que al momento de la cirugía para mí lo más importante es encontrar una superficie de esmalte. Coloco un bracket y empiezo a traccionar el diente, pero ahora desde la cara vestibular, ¿sí? Con la misma secuencia de arcos, un arco principal, un arco NITI por debajo, y el arco NITI es el que se va a encargar con fuerzas ligeras de ir descendiendo este órgano dentario. Aquí lo tenemos, ¿sí? Una fotografía de acercamiento. Voy a ver si lo puedo enfocar para compartirlo con ustedes. Ok, y ahí lo tenemos, ¿sí? Coloqué por primera vez un bracket en la cara vestibular y empecé a descender este órgano dentario, ¿sí? Ok, vamos a continuar, ¿sí? Y vamos a ver qué ha sucedido después de cierto periodo. Entonces sí, ya logré descender el canino. Hay mucho contacto o mucha proximidad entre lo que es el canino y el primer premolar del mismo lado, ¿sí?
Exacto, Iván Aguilera, sí, es el mismo guarda, lo único que hago es levantar la mordida lo suficiente con acrílico de autocurado, ¿sí? Y la altura del guarda va a depender del espacio que tú necesites para poder brincar el diente sin que haya contacto entre el canino y los dientes inferiores, que sea de una manera muy pasiva, ¿sí? Ok, vamos a continuar, este es un avance radiográfico de la tracción del canino y vean, ¿sí? Prácticamente, con esta secuencia de arcos ya logré que el canino erupcionara un poquitito más. El bracket del canino está más hacia distal. ¿Sí? Yo creo que llegó el momento de cambiarlo de posición. Gracias, gracias doctor Iván Aguilera. Sari Córdoba, no, el arco de Niti es incompleto, es de aproximadamente 7 órganos dentarios, doctora Sari. ¿Sí? Y vean, lo único, si para no cambiar de posición el bracket y seguir traccionando con el mismo bracket, lo que hice fue brincar el Niti en una de las visitas por debajo de las aletas superiores y sigo descendiendo Gracias, doctor. Perdón, me salí de foco, doctor Gilberto. Me quedé con la fotografía de acercamiento. Les pido una disculpa. Gracias, doctor Gilberto Agudelo Jiménez. Ok, le decía que utilizo el mismo bracket que pegué inicialmente, brinco el alambre Niti por arriba de las aletas gingivales y lo sigo descendiendo. Doctora Betsabeth Soto, sí las presenté las radiografías iniciales de la paciente antes de iniciar con esto. Bueno, ya llegué a esta posición y es el momento de reposicionar el bracket, ¿sí? El primer bracket que yo lo coloqué muy hacia distal, ¿sí? Y cuando ya tengo la oportunidad de colocar el bracket en la posición que yo considero la correcta, continúo con el descenso, pero ahora lo que va a suceder es que este diente ya va a empezar a girar, porque estamos a girar hacia distal, nada más con la colocación del bracket. Los brackets fueron fabricados para terminar en nuestros casos con un arco recto, por lo tanto, esto debe de empezar a girar y a tomar la posición que a nosotros nos favorece. Mónica Corral, muchas gracias doctora por su comentario. Tere Gutiérrez, al descubrirse cómo podríamos traccionarlo, ya lo mencioné doctora, al descubrir el canino colocas el botón, después una ligadura de 4 alambres del 10, ¿sí? Lo haces un ganchito de tracción y desde un arco secundario es como actualmente yo desciendo todo este tipo de órganos retenidos, ¿ok? Vean, sigo respetando el incisivo lateral. ¿Sí? Si yo coloco un bracket aquí al lateral y coloco el Niti, la fuerza del canino va a hacer que el lateral se me intruya en exceso, ¿sí? Por eso es que yo hago la tracción desde centrales y esto va a ser unas fuerzas más ligeras, más pasivas y con menos efectos colaterales, que el efecto colateral lo hubiera pagado el incisivo lateral. Vean cómo el canino empieza a tomar la posición que a nosotros nos favorece, ¿sí? Y cuando ya lo tengo más o menos en posición, llegó el momento de colocar el bracket al lateral, ¿sí? Y con un alambre muy ligero, Niti 14, pues prácticamente empiezo a alinear todos mis órganos dentarios, ¿sí? Doctora Betsabeth me pregunta en qué momento ya colocamos el bracket lateral. Llegó la pregunta en el momento exacto que yo lo coloqué, ¿sí? Ahí está el bracket en lateral, ¿sí? Y aquí está una radiografía de avance de la paciente. Prácticamente todos los órganos dentarios empiezan a nivelarse, ¿sí? Es una paciente que tiene mordida profunda y hago uso del biplane para lograr la altura o el overbite que a mí me gustaría en la región anterior. Ya colocar el biplane. Obligo a la paciente que coma con todos los alimentos con el biplane y esto va a obligar a que todos los dientes posteriores se empiecen a erupcionar, aumentando la dimensión vertical. Si se fijan, prácticamente todos los casos que les he presentado, inicio mi tratamiento con arcada superior y cuando ya estoy muy cerca de lograr lo que yo deseo, pues empiezo a trabajar con arcada inferior, ¿sí? Creo que en el caso de esta pequeña, es hasta donde lo llevo, pero es un caso que me parece muy interesante cómo cambiamos los brackets de posición, cómo vamos logrando los resultados poco a poco y de una forma muy satisfactoria. Y entonces sí, ya cuando el canino prácticamente lo tengo erupcionado,
empiezo a trabajar en la arcada interior. Estoy tratando de voltear la imagen, se me niega, ¿sí? Pues bueno, queridos amigos, queridos doctores, pues yo quise compartirles un poquitito acerca de caninos retenidos, de biomecánica, porque eran muchas las preguntas que me hacían de cuando hablaba de esto, ¿sí? Ya los videos, algo muy parecido se encuentra en nuestra página de YouTube. Por favor, les agradecería que se suscribieran a la página para poder dar un poquito más de movimiento. Por aquí hay algunas preguntas. Que si el biplane lo utilicé fijo, no, los utilizo removibles. Todos los aparatos de acrílico yo los utilizo removibles para que el paciente, son aparatos que retienen muchos alimentos y de esta forma el paciente tiene la oportunidad de poderlo hacer adecuadamente, ¿sí? Sí existe cierta negación del paciente a querer utilizar el biplane, pero cuando ustedes le muestran los resultados estéticos que se logran con la colocación del biplane y les dicen que si lo utilizan correctamente se va a lograr de forma definitiva, ellos se vuelven muy cooperadores, ¿sí? Por aquí hay más preguntas. Diana Belén, gracias doctora. Pamela, muchas gracias. Gilberto, doctor Gilberto, muchas gracias. Excelente tema. Anita Martínez, gracias. En YouTube me encuentran exactamente con el mismo nombre, doctor Ángel, gracias. El doctor Manuel Meño me pregunta que si es removible. Sí, todos los biplanes que yo utilizo son removibles. Utilizo ganchos bola en el mesial y distal de primeros molares y con eso es más que suficiente para retenerlos, ¿sí? Más preguntas. Taily Maya, muchas gracias. Saludos. Antonio García, gracias. Rita Ortega, saludos a Toluca, gracias doctora. Claudia Tapias, gracias doctora. Yossi Hernández, muchísimas gracias. Abelardo Sanza, paisano de aquí de San Luis Potosí, México, saludos. Cintia Faga, muchísimas gracias. Pues bueno, yo les agradezco muchísimo que se hayan quedado platicar y escuchar esta charla, sí. Espero poderlos ver nuevamente el próximo viernes, si Dios nos lo permite. Julio César Medellín, gracias doctor. ¿Queda guardada la plática? Sí va a quedar guardada la plática aquí en la página de un servidor, sí. Mitzi Yasmin, gracias doctora, saludos. De verdad, muchísimas gracias a ustedes por seguirnos, por habernos aceptado. Les decía, empezamos el 22 de mayo con esta página, con estas charlas. Se hicieron con el fin de quedarnos en casa, de cuidarnos. Yo pensé que esto iba a ser por un periodo muy corto y tristemente este virus es muy renuente, no se deja vencer y nos obliga a cuidarnos, ¿sí? A mí me ha dolido mucho perder a algunos amigos. Sí, y no me gustaría que nos siguiera pasando. Cuídense, tomen las precauciones. Mientras yo tenga cosas que compartir por mantenerlos en casa, pues lo voy a hacer, ¿sí? Les repito, por ahí hubo una crítica, la verdad no me incomoda, por el contrario nos obliga a mejorarnos, ¿sí? Pero como yo les dije, no son meramente clases, ¿sí? No es un curso, es una forma de querer compartir con ustedes. Les agradezco sus comentarios y sugerencias. Tengan la seguridad de que todos los leo y todos los considero, ¿sí? Ya buscaremos un tema para el próximo viernes para poder compartir con ustedes. De momento no me queda más que decirles que les deseo lo mejor, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y gracias por seguirnos. Cuídense mucho.